¿Te gustaría descubrir cuál fue el camino que recorrieron los grandes iluminados? Buda, Rumi, Lao Tse, Krishnamurti, el Dalai Lama. ¿Desde qué punto de conciencia comenzaron y cómo lograron ascender? Hasta un desarrollo personal tan profundo que los llevó a la iluminación. Todos vivimos la vida desde un nivel de conciencia, pero la mayoría ni siquiera sabemos que hay un mapa que nos muestra cómo vamos evolucionando. Hoy quiero invitarte a descubrir los 4 niveles de desarrollo de la conciencia humana. ¿En qué nivel estarás tú? ¿Cómo cambia tu manera de ver el mundo, tus relaciones y hasta tu espiritualidad según el nivel en que te encuentres? Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento, donde cada paso de conciencia abre una puerta a mayor claridad y libertad. La psicología nos suele ofrecer una visión muy terrenal del ser humano, mientras que la espiritualidad, por el contrario, nos tiene acostumbrados a una imagen excesivamente celestial. Es como si ambas disciplinas se hubieran ocupado hasta el momento de regiones muy diferentes del conocimiento humano. Por ejemplo, el budismo zen le dice a uno que se olvide del ego, que lo trascienda o que vea a través de él. Pero el psicoanálisis te ayuda a reforzar, fortalecer y consolidar el ego. ¿Quién tiene la razón? El objetivo del psicoanálisis y de la mayoría de las formas de terapia convencional es remediar la radical escisión entre los aspectos conscientes e inconscientes de la mente, de modo tal que la persona se ponga en contacto con la totalidad de su psique. Estas terapias apuntan a reunificar la persona o máscara, tras la que se ocultan los aspectos inaceptables del ego y la sombra o proyección al exterior de esos aspectos, para crear un ego sano y fuerte. La meta de disciplinas como el budismo zen o el hinduismo vedanta es curar la escisión entre el organismo total y el medio, para revelar una identidad suprema, con el universo entero. Las terapias que se dirigen a este nivel se interesan profundamente por los procesos que se dan en la persona, pero que son realmente colectivos o transpersonales. Hoy nos especializaremos en un modelo espectral global del crecimiento y desarrollo integral del ser humano, que abarca tanto sus aspectos físicos, emocionales e intelectuales, como sus dimensiones existenciales y espirituales. El desarrollo se entiende aquí como un ensanchamiento y expansión de los propios horizontes, una ampliación de los propios límites, exteriormente en perspectiva e interiormente en profundidad. Pero esa es con toda exactitud la definición de descender por el espectro o de ascender por él. Nivel 1. Egocéntrico. Yo primero. Aquí la vida gira en torno al yo, lo mío, lo que necesito ahora mismo. Es como ver al mundo con un espejo en lugar de una ventana. Todo lo que sucede afuera lo interpreto en función de mí. Este nivel no es malo, todos los sabios e iluminados pasaron por ahí, pero si me quedo atrapado en él, puedo volverme esclavo de mis deseos, mis enojos y mis miedos. El Buda, antes de iluminarse, vivía en el lujo de un palacio sin cuestionarse mucho más que su propio bienestar. Se entretenía con placeres, fiestas, comida abundante, música y compañía. Krishnamurti, cuando fue descubierto por la sociedad teosófica, seguía roles y rituales. Disfrutaba del reconocimiento y del aura de importancia personal. El Dalai Lama, tras ser reconocido como la reencarnación, disfrutaba de los privilegios de ser tratado como una figura casi divina. En el nivel egocéntrico, la persona vive desde la inmediatez de sus deseos y temores. Todavía es inconsciente de sus verdaderas capacidades y su poder interior. Se identifica con lo que tiene, con lo que logra o cómo lo miran los demás. Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres?, y procedemos a darle una respuesta más o menos razonable, sincera y detallada, ¿qué es lo que en realidad hacemos? ¿Qué sucede en nuestra mente mientras lo hacemos?
En cierto sentido, estamos describiendo nuestro ser, tal como hemos llegado a conocer, incluyendo en nuestra descripción la mayoría de los hechos importantes, buenos, malos, dignos e indignos, científicos y poéticos, que tenemos por fundamentales en lo que se refiere a nuestra identidad. Podrías, por ejemplo, describirte como una persona única, un ser dotado de ciertos potenciales. Soy bondadosa, pero a veces soy cruel. Afectuosa, pero en ocasiones hostil. Soy madre, soy abogada, me gusta el baile, la jardinería. Y así podrías ampliar tu lista de lo que sientes y piensas. Sin embargo, hay un proceso aún más básico que subyace en todo el procedimiento para establecer tu identidad. Cuando uno responde a la pregunta ¿quién soy?, sucede algo muy simple. Cuando describes o explicas quién eres, incluso cuando te limitas a percibirlo interiormente, lo que en realidad estás haciendo, a sabiendas o no, es trazar una línea o límite mental que atraviese en su totalidad el campo de la experiencia. Y a todo lo que queda dentro de este límite, lo percibes como yo mismo, o lo llamas así, mientras sientes que todo lo que está por fuera del límite queda excluido del yo mismo. En otras palabras, nuestra identidad depende totalmente del lugar por donde tracemos la línea limítrofe. De modo que al decir yo, trazamos una demarcación entre lo que somos y lo que no somos. Todas las respuestas a la pregunta ¿quién soy? Se derivan precisamente de este procedimiento básico, de establecer una línea que delimite lo que uno es y lo que no es. Una vez trazadas las líneas limítrofes generales, las respuestas a la pregunta pueden llegar a ser sumamente complejas o bien seguir siendo simples e imprecisas, pero cualquier respuesta posible depende de que se trace primero la línea fronteriza. Lo más interesante de esta línea divisoria es que puede desplazarse y con frecuencia se desplaza, llevándonos a mayores niveles de desarrollo interior. La mayoría de la gente se encuentra atrapada en el nivel 1, en la persona, la máscara, que es una imagen de uno mismo más o menos inexacta y empobrecida, creada cuando el individuo intenta negarse a sí mismo la existencia de una o varias tendencias que tiene, como pueden ser los impulsos eróticos, la tendencia a hacerse valer, el enfado, la alegría, la hostilidad, valentía, agresión u otras. Pero por más que intentes negarlas, las tendencias no desaparecen y puesto que son tuyas, lo único que puedes hacer es fingir, hacer como si pertenecieran a otro, a cualquiera siempre que no seas tú. De modo que en realidad lo que consigues no es negarlas, sino solamente negar que te pertenecen. Así llegas a creer de veras que estas tendencias no son tuyas, que te son ajenas, externas. Has estrechado tus límites a fin de excluir las tendencias indeseables. En consecuencia, esas tendencias son proyectadas en forma de tu sombra y te identificas únicamente con lo que queda. Una imagen de ti mismo reducida, empobrecida e inexacta, que es la persona. Cuando intentas expulsar a tu sombra, no te liberas de ella. No queda un hueco, una brecha o un espacio en blanco en tu personalidad, sino un síntoma, un doloroso recordatorio de que estás ignorando alguna faceta de ti mismo. Además, una vez que tu sombra se ha convertido en tu síntoma, lucharás contra este, tal como antes luchaste contra tu sombra. Cuando intentas negar cualquiera de tus propias tendencias, las tendencias aparecen como síntomas y entonces una aversión tan fuerte hacia los síntomas como lo tuviste antes hacia tu sombra. Cada síntoma, sea depresión, angustia, aburrimiento o miedo, contiene alguna faceta de la sombra, alguna emoción, rasgo o característica proyectada. Es importante entender que por más incómodos que puedan ser nuestros síntomas, no hay que rechazarlos, despreciarlos ni evitarlos, porque contienen la clave de su propia disolución. Luchar con un síntoma no es más que luchar contra la sombra contenida en el síntoma.
Y esto es precisamente lo que al principio causó el problema. Como primer paso para avanzar en este nivel de desarrollo, es preciso que hagamos lugar a nuestros síntomas, que les demos espacio y empecemos a acoger bien esas sensaciones incómodas que llamamos síntomas y que hasta ahora hemos despreciado. Debemos establecer contacto con nuestros síntomas tan a conciencia y con una aceptación tan abierta como nos sea posible. Y esto significa que nos permitamos sentir la depresión, la ansiedad, el rechazo, el aburrimiento o la vergüenza. Significa que, así como antes oponíamos resistencia de todas las maneras posibles a estas sensaciones, ahora permitamos que se manifiesten e incluso estimularlas activamente. Invitamos al síntoma a que nos visite en nuestra propia casa. Lo dejamos moverse y respirar libremente, mientras procuramos seguir teniendo conciencia de él en su forma propia. Así, de esta precisa manera, lejos de ser indeseables, los síntomas son oportunidades de desarrollo en el primer nivel. Los síntomas señalan con suma precisión nuestra sombra inconsciente. En este nivel de conciencia se trabaja en integrar la sombra y así constituir un ego más completo y coherente. En pocas palabras, persona más sombra igual a ego. Y este paso representa un inmenso avance en el desarrollo, pues deja de haber fragmentación interna y se comienza a construir una identidad capaz de sostener mayores niveles de conciencia. Es necesario trabajar con tu sombra, todo lo que no aceptas de ti y de hecho lo ves como un opuesto a ti. Si dices que amas a tu madre, quizás inconscientemente la odias. Si dices que la odias, quizás inconscientemente la amas. Si dices que no puedes soportar la depresión, quizás te complaces con ella. ¿Te sientes enfermo cuando te humillan? Quizás secretamente te encanta. Tu trabajo personal en este nivel es enfrentarte a tus propios opuestos. En este nivel de desarrollo egocéntrico solemos negar nuestras polaridades internas, es decir, aquello que consideramos nuestro opuesto. Pero si no somos conscientes de ambos polos, de la luz y de la sombra, terminamos proyectando lo que rechazamos en el mundo exterior. Al hacerlo, quedamos atrapados en una dinámica de victimización constante, en la que sentimos que el universo y los demás nos atacan, sin darnos cuenta que en realidad estamos viendo afuera lo que no hemos integrado adentro. De modo que la sombra no es más que nuestros opuestos inconscientes. Por ello, una manera fácil de establecer contacto con tu sombra es suponer precisamente lo opuesto de lo que te propones, deseas o quieres conscientemente en este momento. Eso te mostrará exactamente cómo ve el mundo tu sombra, y esa es la visión con la cual hace reconciliarte, lo cual no significa que actúes en función de tus opuestos, sino tan solo que tengas conciencia de ellos. Al tratar de negar ciertas facetas de nuestro ego, terminamos con una imagen falsa y deformada de nosotros mismos, que es lo que se llama la persona. En general, se establece una demarcación entre lo que a uno le gusta, la persona, y lo que no le gusta, la sombra. Esas facetas negadas de nuestro ego terminan por ser proyectadas, de modo que parece como si existieran afuera, en nuestro entorno. Quedamos entonces reducidos a andar ahí por la vida peleando con nuestra sombra. La demarcación entre persona y sombra se convierte en batalla entre la persona y la sombra. Y esa guerra interior es lo que se siente como síntoma y lo que te seguirá anclando en el primer nivel de desarrollo. Elaborar una imagen de nosotros mismos más precisa, es decir, descender de la persona al ego, es tanto como obtener una percepción más amplia de aquellas facetas de nosotros mismos cuya existencia desconocíamos. Y esas facetas
son fáciles de identificar porque se revelan como síntomas, opuestos, proyecciones. Nivel 2. Etnocéntrico. Cuando la persona da un salto a nivel 2, etnocéntrico, algo importante sucede. La conciencia deja de girar únicamente en torno al yo y se amplía hacia un nosotros. Aquí aparece la pertenencia, la identidad de un grupo, una familia, una comunidad, una nación o incluso una religión. La persona descubre que hay un lazo que la une con otros y que su seguridad y sentido de vida dependen también de la fuerza de ese colectivo. Algunos ejemplos de este nivel de desarrollo son Winston Churchill, quien defendía apasionadamente a Inglaterra y su imperio. Su identidad estaba profundamente unida a la nación y la cultura británica. Mahatma Gandhi también estuvo en este nivel, aunque posteriormente continuó trascendiendo durante un periodo, se centró sobre todo en la liberación de la India frente al dominio británico, enmarcado de un fuerte orgullo cultural y nacionalista. Martin Luther King comenzó defendiendo los derechos de su comunidad afroamericana en Estados Unidos y luego siguió evolucionando hacia una visión más mundial y transpersonal. Pero ¿cuáles son las características de alguien que se encuentra en el nivel 2 de desarrollo? En ese nivel surgen la lealtad, el compromiso, la solidaridad dentro del grupo propio. La persona ya no actúa solo por impulso individual, sino que empieza a regular su conducta según reglas, valores y creencias compartidas. Aquí nacen la moral grupal y la disciplina. En cierto modo, el ego comienza a domesticarse, porque entiende que para vivir en comunidad necesita cooperar, respetar normas y cuidar a los suyos. Pero ¿cuáles son las herramientas desarrolladas y avances respecto al nivel 1? Comparado con el nivel egocéntrico, en el que la persona podía caer fácilmente en la violencia, el capricho o la búsqueda inmediata del placer, en el nivel etnocéntrico aparecen nuevas herramientas. La capacidad de empatía parcial. Aunque no son, puedo sentir con los de mi grupo, aunque aún no con todos los seres. La cooperación y la organización. Puedo trabajar en equipo, compartir tareas y crear estructuras sociales. La moral y las normas. Empiezo a actuar según un código que va más allá de mi deseo inmediato. La identidad colectiva. Descubro que mi fuerza no es solo individual, sino que se multiplica al pertenecer a una tribu, una cultura o una nación. La disciplina y el deber. Entiendo que el sacrificio personal puede traer beneficios para el grupo, pero veamos cuáles serían los avances más importantes de este nivel de conciencia. Lo más relevante es que en este nivel la persona es capaz de salir de sí misma. Ya no está perdida en un yo fragmentado e inconsciente, sino que encuentra propósito en algo mayor. Es capaz de amar y proteger, de ser leal, de dar valor a tradiciones y vínculos que trascienden su capricho personal. Aunque aún hay un límite, porque lo que queda fuera del grupo puede ser visto con desconfianza o incluso rechazo. Este paso representa un enorme avance en la evolución de la conciencia. Podemos decir que el tránsito del nivel 1 al nivel 2 es como pasar de vivir en una isla solitaria a descubrir un continente lleno de personas con las que compartes lengua, cultura, símbolos, sueños. Es un despertar a la fuerza de la colectividad, y sin este paso no podríamos llegar más adelante a la compasión universal o al reconocimiento de todos los seres vivos en el nivel mundicéntrico. Pero ya sé que te estás preguntando, ¿qué necesita el nivel 2 para empezar a avanzar al nivel 3 de desarrollo?